Bienvenidos a todos y todas los que nos acompañan hoy en este seminario virtual. Mi nombre es Patricia Luna y yo soy parte del equipo del programa Perú de Air Innovation Institute. Hoy quiero compartir con ustedes los resultados preliminares y algunas lecciones aprendidas del proceso de construcción de 7 estrategias jurisdiccionales o estrategias regionales de desarrollo rural bajo en emisiones, que es como las llamamos en Perú. Este proceso ha tomado 2 años y es un proceso que ha sido liderado por 7 gobiernos regionales. Es un proceso que además ha contado con el soporte de diversas organizaciones como el GCF Task Force, NICFI, NORAD e ICI. Y además ha sido un proceso trabajado aprovechando las capacidades y fortalezas de casi 13 organizaciones peruanas. En el caso de Madre de Dios, este proceso ha sido liderado por BBF, pero puedo decir que en general lo que les voy a compartir hoy es un poco el resultado del esfuerzo y trabajo de todas estas organizaciones. Que ha implicado en verdad trabajar en 7 regiones en Perú, 6 de ellas en la Amazonía peruana y una de ellas en la costa norte. Hemos trabajado en casi 72 millones de hectáreas que implican el 56% del territorio nacional. Antes de empezar, quisiera precisar que cuando me refiero a una jurisdicción, en el caso de Perú, para estas estrategias, me estoy refiriendo a un departamento o región, como las conocemos en Perú. Y que cuando hablo de una estrategia jurisdiccional o una estrategia de desarrollo rural bajo en emisiones, me refiero a un instrumento que es una política regional y una hoja de ruta para poder reducir la deforestación, incrementar la producción y mejorar la calidad de vida de la población local. Es un instrumento de política pública, pero alcanza al sector privado y al sector público en distintos niveles de gobierno, y es un instrumento a largo plazo, por unos 10 años. Como Claudia mencionó, a nivel global muchas de las jurisdicciones han asumido importantes compromisos para reducir la deforestación, pero muy pocas de ellas cuentan con rutas para alcanzar estas metas. Esto se cumple en el caso de Perú, ya que la mayoría de regiones cuenta con un compromiso de reducción de deforestación a nivel global o en sus propios instrumentos de gestión pública a nivel nacional, pero no cuentan con una ruta clara para alcanzar la meta que se han propuesto. Por eso es que los 7 gobiernos regionales miembros del GCF Task Force aceptaron elaborar las estrategias regionales de desarrollo rural bajo en emisiones. Pero para poder plantear una ruta para reducir la deforestación, primero necesitamos entender bien el problema. Por eso es que elaboramos 3 estudios base que han ayudado al diseño de estos instrumentos. El primero fue un análisis de mecanismos causales de deforestación y cambio de uso de la tierra. Este estudio nos permitió entender dónde se pierden los bosques, en qué cantidades y cómo son las tendencias en la pérdida de bosques en cada departamento, e incluso hasta a nivel de distrito dentro de cada departamento, y además entender por qué se pierden los bosques. Creo que este es uno de los primeros análisis en este tipo a nivel departamental y en la Amazonía peruana. Entonces, entendiendo bien por qué se pierden los bosques, también hicimos un análisis para entender por qué las principales cadenas productivas de cada región no alcanzaban sus mejores rendimientos y por qué a veces estas cadenas están asociadas a deforestación y cambio de uso de la tierra. Y además hicimos un tercer análisis, que es un análisis geoespacial, para poder determinar cuál es el área en cada región con potencial para la producción sostenible de manera intensiva. Es decir, ¿dónde puedo yo incrementar estos rendimientos en áreas sin bosques y en donde la aptitud de la tierra es la ideal para el producto que yo he seleccionado o el sistema productivo que se está queriendo promover, ¿no? Complementamos este análisis con un análisis de bosques vulnerables, es decir, identificamos en cada región en dónde están aquellos bosques con mayor vulnerabilidad a la deforestación, a partir de criterios como cercanía a carreteras, centros poblados y otros factores. Con estos 3 estudios llegamos a las siguientes conclusiones. Uno, en el caso de Perú, uno no puede decir que la deforestación es uniforme a través de toda la Amazonía o incluso en los bosques del noroeste. Lo que hemos encontrado es que existen importantes variaciones entre las tendencias de la deforestación entre departamentos e incluso dentro de cada departamento. Segundo, que la deforestación no es exclusiva a una única causa, no es consecuencia de una única causa, sino que es resultado de la interacción de múltiples causas directas e indirectas.
también identificamos que no hay un único driver que pueda explicar todo el problema. No es un caso como que, por ejemplo, la soya explica la deforestación de Perú. No. Hemos encontrado que es un mecanismo complejo de deforestación que involucra muchísimas causas en simultáneo. También identificamos que existen múltiples agentes involucrados y niveles de influencia. Por ejemplo, desde un pequeño productor agrario que deforesta el bosque colindante porque los suelos en donde tenía su cultivo de cacao o de café se han degradado, hasta empresas grandes. Y cuando me refiero a niveles de influencia, me refiero a causas que tienen influencias locales, como puede ser, por ejemplo, la degradación de los suelos, o incluso causas que están asociadas a niveles internacionales, como el cultivo ilícito de la coca para efectos del narcotráfico. Entonces tenemos causas de diferentes niveles, con múltiples agentes y niveles de influencia. Pero algo que también encontramos en todas las regiones, y eso sí es uno de los puntos más importantes, es que el actor clave es el pequeño productor agropecuario, ¿no? Es el que tiene gran parte de la solución en sus manos. Esta es la tendencia esto es cómo se ha perdido la cobertura de bosques en la Amazonía peruana. Como ven, en el caso de Perú, tenemos todavía 68 millones de hectáreas, es decir, seguimos siendo parte de los 10 países más importantes con cobertura forestal a nivel global. Tenemos una pérdida estimada en el periodo 2001-2019 de más de 2.4 millones de hectáreas, y aquí no estoy contando la pérdida que ha ocurrido antes del año 2000. Y como pueden ver, en los últimos 4 años estamos reduciendo la deforestación, pero muy lentamente, en cantidades muy pequeñas por año, y en verdad no es nada que implique que nos sintamos orgullosos, porque todavía por año estamos perdiendo más de 158.000 hectáreas de bosque. Entonces, si bien es una tendencia que está todavía a la alta, porque si uno toma los resultados del 2001 al 2019, todavía no tenemos una tendencia a la baja, podemos observar que en los 4 últimos años sí estamos comenzando a disminuir la deforestación muy lentamente. Y cuando miramos esta información a nivel departamental encontramos lo siguiente. Hay regiones como por ejemplo San Martín y Huánuco que en los últimos 3 o 4 años están reduciendo. Tenemos regiones como Loreto, Amazonas, que están manteniendo sus tasas de deforestación. Y tenemos regiones como Ucayali y Madre de Dios que están incrementando. La pregunta interesante y la primera conclusión es: ¿podemos tratar a todos los departamentos por igual para entender y diseñar estrategias para reducir la deforestación? Evidentemente no, viste estas tendencias, ¿no? Aquí en esta gráfica ustedes ven los datos de Piura. Quiero aclarar que estos datos de Piura son solo de la parte de bosques amazónicos en Piura. No están incluidos en este análisis la sección de bosques secos, incluso bosques andinos que el departamento de Piura tiene. Y si uno da una mirada más profunda dentro de un departamento o región, como le llamamos aquí en Perú, uno puede observar que incluso dentro de un departamento las provincias y más adentro incluso los distritos se comportan de manera muy diferente en varios casos. Esto es, por ejemplo, Amazonas. El departamento de Amazonas en Perú está colindando con Ecuador. Y si ven, por ejemplo, la línea amarilla corresponde a la provincia de Condorcanqui. Esta provincia está pegada al Ecuador, y además es una de las provincias con mayor población indígena de Amazonas. Entonces, uno puede observar que, por ejemplo, Condorcanqui está aumentando la deforestación de manera muy importante, mientras que tienes otras provincias de la región en donde la deforestación se mantiene o incluso está disminuyendo un poco. Entonces, ¿qué nos permite entender esto? Uno, que necesitamos intervenciones diferenciadas incluso a nivel de provincias o distritos, porque no toda la deforestación se comporta de manera similar a nivel departamental. Esto es algo que llamamos nosotros en este análisis de mecanismos causales, es una aproximación progresiva, es un gráfico que trata de mostrar la complejidad de la deforestación. Ese es un ejemplo para el departamento de Amazonas, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver que tenemos más de 38 causas involucradas, entre directas e indirectas. Y esto es común en todos los departamentos amazónicos que hemos estudiado, incluyendo también Piura en la costa noroeste del Perú. Tenemos entre 38 y 42 causas asociadas a la deforestación a nivel departamental. Y uno puede observar una gran diversidad de causas directas, por ejemplo, en el caso de Amazonas, el cacao, el café, la coca, los pastos para la ganadería, las vías de acceso,
el avance de los centros poblados o las pequeñas ciudades, hasta las causas indirectas, que están atrás de las causas directas, ¿no? Por ejemplo, la baja productividad, la degradación de los suelos, el bajo acceso a ingresos para la innovación y la tecnología para evitar que ocurra la degradación, bajos precios de los productos, problemas sanitarios, y más atrás de esto incluso problemas vinculados a recursos públicos y privados sin salvaguardas, problemas de corrupción, un marco legal que a veces no está ajustado a la realidad y necesidad local, problemas de gobernanza, desarticulación de políticas públicas, todavía un insuficiente control y fiscalización, débil monitoreo, en fin. Ustedes pueden observar a partir de lo que hemos encontrado nosotros es que la deforestación es compleja, es un sistema y es resultado de un sistema de causas y no se puede atribuir a una única causa, ¿no? E incluso si uno hace un análisis más detallado e intenta determinar cuáles son las causas más influyentes en el sistema, encuentra que no hay una única causa que pueda explicar todo el resultado que vemos en deforestación y pérdida de bosques, ¿no? Uno encuentra a lo que llamamos nosotros como punto de apalancamiento, es decir, las causas más influyentes, pero no es una sola, es un conjunto. Y entre las más relevantes, en muchas de las regiones hemos encontrado el limitado acceso al financiamiento, que impide que los productores mejoren sus suelos y eviten la degradación, una baja productividad que hace que el productor se expanda hacia las áreas de bosques colindantes, programas de inversión pública y privada sin salvaguardas, incluso a veces programas de desarrollo alternativo sin salvaguardas, corrupción vinculada al acceso a la propiedad rural, a la extracción ilegal de especies forestales de valor comercial, precios, a veces precios como los de la coca que aumentan y que no hacen que los productos agrarios sean competitivos, o productos agrarios que tienen un muy bajo precio y que no generan una adecuada rentabilidad y que demandan al productor aumentar sus áreas bajo producción actual, ¿no? Vías de acceso que abren nuevos caminos, gobernanza, una débil gobernanza, una desarticulación importante entre instituciones públicas de nivel local, regional y nacional, y un limitado avance en el ordenamiento de los bosques, ¿no? Entonces, todas estas conclusiones que nos han permitido entender. Uno, que cuando uno desarrolla estrategias jurisdiccionales para poder reducir emisiones vinculadas a deforestación y cambio de uso de la tierra, esas estrategias deben ser un traje a la medida. No pueden ser estrategias similares a lo que ocurre en Brasil o Colombia o Ecuador, a pesar de que todos estamos bastante cerca, porque las causas y procesos de deforestación son muy diferentes. Segundo, que tiene que construirse sobre un claro entendimiento del problema. Si no se hubieran realizado estos estudios, probablemente las medidas que se hubieran planteado no estarían acordes a la magnitud y el problema que buscamos resolver en cada departamento o región, ¿no? Tercero, que tenemos que considerar la diversidad de causas, actores y condiciones, es decir, dentro del departamento, dentro de la jurisdicción, no podemos tratar a todo el departamento por igual, necesitamos diferenciar áreas. Por eso es que en el caso de las estrategias de Perú, en las estrategias de las diferentes regiones amazónicas y Piura, se ha dividido el territorio en diferentes unidades, le llamamos unidades de desarrollo territorial, que son unidades que comparten características similares respecto a procesos de deforestación, actores o grupos de actores, tanto políticos como obviamente en el terreno similares, y también procesos económicos y sociales parecidos. Y después de dividir la región en estas grandes unidades de desarrollo territorial, hemos incluso dado una mirada más profunda porque dentro de cada unidad hay diferentes usos de la tierra. Por ejemplo, áreas protegidas, que son las verdes más oscuras en este mapa, que es del departamento de San Martín, comunidades nativas, tierras de comunidades nativas, por ejemplo, concesiones forestales maderables, comunidades campesinas y predios rurales titulados. Entonces, cada una de esas unidades, que le hemos llamado unidades socioambientales, unidades que comparten un uso similar de la tierra y actores con condiciones similares, requieren un paquete de intervenciones similares. Y estos paquetes, vistas las causas de deforestación que responden a factores económicos, sociales y ambientales, son integrales, es decir, no se parten en esto es el sector ambiente, ese es el sector agricultura, ese es el sector educación y ese es el sector transportes, sino que cada unidad socioambiental requiere un conjunto de intervenciones para que funcione.
Por ejemplo, mejorar la calidad de los suelos, medidas sanitarias para que los productos agrarios alcancen mejores rendimientos, darle valor agregado a los productos agrarios, mejorar las vías de acceso para sacar esos productos con salvaguardas, por supuesto, para que no revierta en nueva deforestación, e incluso mejorar las condiciones de educación y de salud, porque si eso no se mejora, indudablemente no vas a poder mejorar la parte productiva, ni tampoco reducir la deforestación en la unidad socioambiental o en la unidad de desarrollo territorial. Un aspecto que es importante y hemos aprendido también a partir de este proceso en Perú es que incorporar el enfoque de género y el enfoque intercultural es clave. La deforestación en la Amazonía peruana, y ya vamos a poder compartir esto más adelante con más detalle, no afecta por igual a hombres y mujeres en el ámbito rural. Y tampoco afecta de manera similar a los pueblos indígenas. Pueblos, hablando, entendiendo como la gran diversidad de pueblos indígenas que tiene la Amazonía peruana. Entonces, una recomendación, un conjunto de recomendaciones para aquellas jurisdicciones que vayan a empezar este proceso es que los paquetes de trabajo deben incluir intervenciones integrales, como acabo de mencionar. Dos, que un enfoque sectorial no es suficiente. Necesitamos tener una mirada integral al área que estamos trabajando, la jurisdicción, pero además mirar todo el paisaje forestal, desde las tierras intervenidas en donde hay agricultura o gran agricultura, hasta las tierras en donde están los bosques y las áreas protegidas, incluyendo las zonas de transición en donde están muchos de los sistemas agroforestales en la Amazonía peruana, ¿no? También hemos aprendido que algunas causas pueden requerir importantes colaboraciones a nivel interregional o a nivel internacional incluso. Por ejemplo, acciones para el control de la minería ilegal, acciones para el control de los cultivos ilícitos, acciones para abordar, por ejemplo, la construcción de políticas apropiadas para el desarrollo de la Amazonía peruana. Son algunas de las causas que se podrían abordar a partir de la colaboración entre gobiernos regionales e incluso entre países y jurisdicciones colindantes, ¿no? Entonces, yo creo que las grandes lecciones que nos deja este proceso en Perú son, uno, no existe una bala de plata, no hay una única medida que nos permita reducir la deforestación en la Amazonía peruana, vista la complejidad del problema y la diversidad de escenarios. Segundo, si uno quiere en verdad tener intervenciones efectivas, esas tienen que ser diseñadas a la medida, es decir, eh, considerando las particularidades de cada departamento y mirando dentro y fuera de los bosques. Tercero, para poder alcanzar las metas que se están planteando de reducir la deforestación, incrementar la producción y mejorar la calidad de vida, necesitamos construir una visión de desarrollo del territorio concertada con los actores. Puede sonar difícil vista la diversidad de actores que les he mostrado, pero digamos, no es imposible y es importante para no tener políticas de desarrollo territorial desalineadas. Cuarto, en el caso de Perú todavía no tenemos pago por resultados, a pesar de que ya tenemos varias regiones que están reduciendo la deforestación y podrían ameritarlo. Esto es un problema porque aquellos que están haciendo bien las cosas no encuentran un incentivo para seguir avanzando. Y hay limitados incentivos en este momento para el que hace bien las cosas, desde un departamento hasta un municipio o un productor en el campo. Entonces, hay que diseñar incentivos a nivel local, a nivel municipal y a nivel departamental que permitan recompensar los esfuerzos de quienes están tratando de reducir la deforestación y hacer más competitiva su producción. Quinto, han llegado una serie de recursos, hoy no he podido comentar con detalle los resultados de los planes de inversión, pero hay algunos recursos que están llegando a Perú. Y el reto es que estos recursos lleguen para inversiones estratégicas que nos ayuden a transformar el problema a largo plazo. Es importante entender que muchos de los recursos que llegan por pago por resultados no están destinados a cubrir los costos totales de reducción de la deforestación, pero sí deben ser utilizados de manera juiciosa para poder apalancar mayores recursos o para generar aquellas intervenciones que nos ayuden a transformar el problema, ¿no? Y por último quería mencionar la importancia de espacios interregionales en el caso de la Amazonía peruana, porque hay muchas causas que son comunes a la Amazonía, que están vinculadas a políticas, a normas, a generar mecanismos de incentivos o incluso a construir los mecanismos de pago por resultados que son tan importantes, ¿no? Y en el caso de la Amazonía peruana,
es totalmente importante que la mancomunidad amazónica pueda consolidarse y también la coalición público-privada para la producción sostenible. La mancomunidad amazónica es una asociación de gobiernos regionales conformada de acuerdo al marco legal peruano y es una evolución de lo que era el Consejo Interregional Amazónico, ya de una manera mucho más robusta que le permite apalancar recursos, generar proyectos de interés público común. Entonces, tienen una gran oportunidad para trabajar alrededor de la mancomunidad y poder plantear algunas medidas transversales a toda la Amazonía. Y en el caso de la coalición público-privada, es interesante porque ese es un espacio que nació en el 2017 y que reúne al sector privado con el sector público y ahora al Ministerio de Agricultura y al Ministerio del Ambiente. Entonces, hay un enorme potencial en esta coalición de generar y proponer medidas para incentivar una inversión sostenible en la Amazonía peruana. No quería terminar sin también antes mencionar la importancia de la plataforma para los bosques del noroeste, que también es un espacio súper interesante en la costa peruana para adoptar y acordar y promover medidas para reducir la deforestación. Listo, entonces yo quedo a la disposición de todos para preguntas y consultas y le doy paso a mis colegas. Muchas gracias.